Este es el podcast de abogado.com. Aquí te vamos a contar historias y experiencias de gente como tú y yo. Te vamos a decir cómo la ley influye en tu vida y por qué es conveniente buscar representación legal. Relaciones y problemas entre vecinos. Lo que debes y no debes hacer. ¿Tienes vecinos ruidosos? ¿Interfieren con la paz de tu hogar a altas alturas de la noche? ¿Tu vecino tiene un árbol que limita la vista de tu casa? ¿Los niños de tu vecindario entran a tu patio sin permiso? ¿Te has preguntado si alguna vez terminará la molestia? Hoy en día, un vecindario puede estar habitado por personas de diversos contextos económicos y étnicos, por inmigrantes recién llegados y familias ya establecidas por años. Y aunque cada uno tiene sus propias costumbres y problemas, si se mantiene una actitud tolerante y de respeto mutuo entre los vecinos, es posible convivir en paz. En todos los ambientes compuestos por personas de diferentes puntos de vista y creencias culturales, es posible tener conflictos, incluso en tu vecindario. ¿Qué significa el derecho al disfrute de mi propiedad? ¿Cómo establecer límites con los vecinos? ¿Cómo resolver conflictos con el vecino? ¿Cuándo obtener ayuda legal? Aquí vamos a responder a tus preguntas a través de la experiencia de Pablo, un estudiante de enfermería renuente a asumir los cambios de su vecindario y cómo se solucionó su problema con sus vecinos. Mi nombre es Jonathan Calvo Piña y junto con Bettina Ruiz narraremos esta historia escrita por Grisel Bermúdez, basada en los artículos gratuitos que tenemos en abogado.com, propiedad de Thomson Reuters. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Empecemos. Los dueños de una casa tienen el derecho a disfrutar con tranquilidad de su propiedad. Significa que sus habitantes deben estar en condiciones de utilizarla sin la interferencia de los otros. Pablo es un estudiante de último año de enfermería. Además de estudiar, también trabaja en una farmacia como asistente del manager. Cuando la madre de Pablo se jubiló, decidió regresar a su país natal. Y Pablo quedó viviendo en su casa con el plan de comprarla. Pablo creció en esa casa y disfrutaba mucho vivir en esa comunidad. La casa de Pablo estaba muy cerca del centro de la ciudad, eso le encantaba, porque tenía restaurantes, tiendas, bares, parques para caminar, teatros y mucha actividad. Esa era su principal motivación para comprar la casa de su madre. El vecindario era muy movido y sus vecinos nuevos también. Durante su último año de carrera, Pablo había estado muy ocupado y la pandemia de COVID-19 también vino a complicar sus horarios, ya que los hospitales solicitaron a los colegios de enfermería que incorporaran a sus estudiantes avanzados a las salas de emergencia, debido al alto número de enfermos, casi todos adultos mayores. Pablo llegaba a su casa muy tarde en la noche, incluso trabajaba los fines de semana. Todo funcionaba bien, pero en los últimos meses varias familias nuevas llegaron al vecindario y la convivencia de Pablo se complicó. Los nuevos vecinos que vivían justo al lado de la casa de Pablo decidieron levantar una cerca para mantener su privacidad y seguridad de los niños, pero nunca le consultaron a Pablo. Él se enteró justo cuando la construcción había empezado. Pablo no estaba muy feliz con el cambio visual que una cerca iba a traer a su calle. Él creció en ese vecindario y por tradición fue una comunidad sin cercas en las casas, plenas de árboles y áreas para moverse. Pablo creció entre los patios de los vecinos y nadie protestaba. Pero todo estaba cambiando. Pablo no estaba feliz. No había ninguna ley que le impidiera a sus vecinos construir una cerca en su propiedad. Pablo lo consideraba absurdo y feo y decidió hablar con sus nuevos vecinos. Los vecinos consideraron que la actitud de Pablo fue agresiva y que no tenía derecho a limitar su libertad de levantar la cerca, solo porque existía una tradición de patios abiertos y porque a él le parecía feo. Pablo insistía en protestar y se resistía al cambio. ¿Qué dice la ley al respecto? Por regla general, en una comunidad, sus habitantes no tienen derecho a impedir que su vecino construya, aun cuando disminuya su vista y el valor de su propiedad, a menos que las ordenanzas locales limiten el derecho del vecino a construir o si la construcción viola su servidumbre de paso. Algunas situaciones comunes que dan lugar a disputas entre los vecinos incluyen el mantenimiento compartido de las cercas,
construcciones que restringen la vista del vecino, invasión de la propiedad y ruidos molestos. Existen leyes que regulan cómo se debería utilizar una propiedad residencial y cómo relacionarse con el vecino para evitar problemas. Ahora, volvamos con nuestra historia. Pablo seguía muy ocupado con sus clases. Estaba pronto a graduarse y cada vez tenía que trabajar más horas en el hospital. La situación debido a la pandemia había empeorado su carácter y su paciencia. Tenía que lidiar con los enfermos por COVID-19 y sus familiares. La rutina de Pablo era un caos y él no estaba acostumbrado a vivir así. Le gustaba tener control sobre sus planes. Pablo tenía un auto bastante usado. Un día empezó a hacer ruidos muy molestos y a desprender mucho humo, pero no había tenido ni el tiempo ni la energía para reparar su automóvil. Como Pablo llegaba muy tarde a casa, el ruido de su coche empezó a molestar a los vecinos, a los nuevos. Además, el vecino del frente, también otro recién mudado, era ecologista y no le hacía muy feliz la contaminación de Pablo. Pablo recibió una carta donde su vecino del frente, el ecologista, y el vecino de al lado, el de la cerca fea, le llamaban la atención sobre su auto molesto y contaminante. Pablo se molestó y decidió no reparar su auto. Ahora quería vengarse y darle una probada a sus vecinos por no haberlo apoyado a evitar la cerca. Pensó que también tenía derecho a molestar y hacer lo que él quisiera con su propiedad. ¿Qué dice la ley al respecto? Cuando los tribunales deciden sobre conflictos entre vecinos, típicamente consideran la duración del tipo de problema, la causa de tales acciones, las normas de convivencia y el impacto o carga sobre el dueño de la propiedad. Ante conflictos con los vecinos, usualmente es mejor buscar soluciones amigables como lo sea posible. Muchas veces optar por el diálogo le ayuda a proteger no solo su propiedad, sino también sus derechos. Ahora, volvamos con nuestra historia. La estrategia no le funcionó a Pablo y fue él quien recibió una carta formal de la ciudad por haber violado la ordenanza de tolerancia de ruido. La madre de Pablo fue informada por los vecinos viejos de los problemas que estaba enfrentando su hijo y decidió viajar a apoyarlo. Ella sabía que algo le estaba pasando porque su hijo no era una persona conflictiva. La madre de Pablo era muy conocida en esa comunidad. Mientras vivió allí, participó en varias actividades de mediación y otros movimientos para mejorar el vecindario. Cuando se encontró con Pablo, supo que su hijo estaba bajo mucha presión y estrés. El trabajar tantas horas en el hospital tenía su cordura en cero. La madre de Pablo se ofreció a participar como mediadora y ayudar a los vecinos y a Pablo para encontrar la solución del problema. ¿Qué dice la ley al respecto? Muchas comunidades cuentan con buenos programas de mediación y ofrecen de manera eficiente, económica y amistosa resolver los inconvenientes entre los vecinos. Si no se logra una resolución amistosa, a veces en casos extremos, la otra opción es iniciar una demanda. Ahora, volvamos con nuestra historia. La madre de Pablo pudo evitarlo a tiempo. Ella sabía, debido a su experiencia como mediadora, que no es necesario iniciar una demanda por cada pequeño problema que surja en un vecindario. Durante el proceso de mediación, Pablo pudo entender que las leyes de planificación urbana limitan los niveles de ruido, las actividades permitidas, así como las construcciones en su zona. También comprendió que si bien estaba frustrado por los cambios en la calle de su niñez, pagar con la misma moneda y molestar a los vecinos simplemente excedió la molestia de todo el vecindario. Los vecinos de Pablo acordaron no iniciar una demanda, gracias a la mediación iniciada por la madre. También comprendieron el estrés de Pablo y agradecieron sus servicios prestados en el hospital. Incluso, varios vecinos mayores de edad habían sido atendidos por Pablo debido a contraer el COVID-19. La madre de Pablo decidió extender su viaje. Lo cierto es que estaba disfrutando mucho sentirse útil de nuevo, a la vez que recordaba sus tiempos cuando trabajaba en casos de mediación. Ella también buscó ayuda legal con un abogado que prestaba servicios en la comunidad y organizó un foro para aclarar dudas entre los vecinos recién llegados, a quienes llamaban los nuevos, y los vecinos fundadores, a quien llamaban los viejos. Durante las reuniones entre la mediadora y el abogado, los vecinos acordaron actuar con consideración
y primero pensar si sus vecinos se verían afectados por su estilo de vida y por la forma como hacen uso de su propiedad. Usar los recursos de su comunidad, como los servicios de mediación, para aprender a vivir sin inconvenientes y evitar problemas entre los vecinos. Decidieron comunicarse mejor e informar con anticipación sobre sus proyectos. Esto les daría tiempo a todos para verificar si construir o demoler en una propiedad está permitido por las ordenanzas y les ofrecería espacio para asumir los cambios. También decidieron conocerse mejor e iniciar actividades que involucraran a todos los vecinos. Ya no habría ni nuevos ni viejos. Y antes de iniciar un cambio importante en sus casas o áreas comunes, decidieron buscar el respaldo de todos. ¿Necesito un abogado para resolver disputas con mi vecino? Los problemas entre vecinos se pueden resolver sin ayuda de un abogado. Incluso, según el tipo de conflicto y del estado donde se resida, también se puede acudir al tribunal de pequeñas reclamaciones. Además, solicitar la asesoría de un abogado no significa que acabará necesariamente en un tribunal y con una enorme factura de honorarios legales. Un abogado especializado en disputas sobre límites de propiedades le puede proporcionar muy buenos consejos sobre sus derechos y responsabilidades con sus vecinos, evitar que los problemas empeoren, aliviar el estrés que provocan esos conflictos y, por supuesto, negociar una solución aceptable. Ahora, volvamos con nuestra historia. Los problemas entre Pablo y sus vecinos se pudieron resolver. Pablo se disculpó y decidió aceptar los cambios de su vecindario y a ver a las nuevas personas como adiciones positivas. Los vecinos comprendieron las circunstancias personales de Pablo y el vecino de la cerca al lado aceptó que pudo haberse comunicado mejor y advertir a Pablo de la construcción. La madre de Pablo estaba muy satisfecha por haber colaborado con la resolución del conflicto, tanto que decidió prolongar su estadía por 6 meses más. Pablo no estaba muy convencido. Ahora tenía otro cambio que afrontar: vivir de nuevo con su madre. Somos el sitio web líder en asesoría legal. En abogado.com puedes encontrar abogados de excelente reputación dispuestos a ayudarte. Nuestro directorio te permite localizar a un abogado que hable español y muy cerca de ti. La mayoría ofrecen su primera cita gratis. En abogado.com tienes acceso gratis a la fuente más grande de información y recursos legales relevantes para la comunidad de habla hispana en los Estados Unidos.